se lo llevan en el carril superior y esto deja un... Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué más? Estaba un poquito ocupado. Bueno, pero vamos a empezar aquí rapidito para que alcancemos a hacer la clase y podamos avanzar lo que espero. Muchachos, vamos a continuar con el tema de formas de energía que habíamos empezado en la clase pasada. Y la idea es que podamos avanzar hasta la definición de lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces, denme un momento mientras yo abro aquí la presentación. Segundo, primera ley, duplicar. Listo. Bueno, vamos a revisar acá una cosa antes. Nosotros en la clase pasada vimos el tema de trabajo, ¿no? Con la proyección. Listo. Habíamos trabajado este concepto, ¿no? De lo que es el trabajo en un proceso cuasi estático o de cuasi equilibrio, en donde nosotros habíamos dicho que este proceso se podía modelar de manera gráfica, o sea, se podía calcular el trabajo de manera gráfica o de manera analítica, mediante la definición de un proceso que se llamaba un proceso politrópico, ¿sí? Con ese proceso politrópico habíamos definido algunas ecuaciones para determinar el cálculo del trabajo, ¿sí? Y que dependiendo del valor que asumiera ese coeficiente politrópico, este n aquí, nosotros íbamos a tener una ecuación con la cual determinábamos el trabajo. Entonces, la primera ecuación era esta ecuación que teníamos aquí, que era para un proceso isobárico. Entonces, para un proceso isobárico es fácil porque uno saca la presión de la integral y hace una integral aquí trivial, entonces queda P por un diferencial de volumen, ¿sí? Que sería el área de este cuadrado en el diagrama. Habíamos dicho que cuando n es igual a 1, el cálculo del trabajo se hacía mediante esta ecuación, ¿sí? Que era una ecuación que en donde me iba a quedar el logaritmo natural, perdón, la masa por la constante del gas, ¿sí? Entonces recordemos que esto es para gases, ¿no? O sea, estas ecuaciones son para gases. Entonces esta sería la constante del gas. En líquidos y sólidos no tiene sentido el trabajo de la frontera porque recordemos que los líquidos y sólidos se consideran sustancias incompresibles, ¿sí? Entonces, al ser incompresibles, ellos no van a tener una variación de volumen en un proceso termodinámico. Pueden tener una variación de temperatura, pero de volumen no tendrían. Entonces, aquí sería la masa de la sustancia por la constante del gas. Aquí quedaría la temperatura porque es un proceso isotérmico, ¿sí? Cuando n es igual a 1. Y quedaría esto en función de una relación de volúmenes, ¿sí? Y esto también lo podríamos dejar en relación de una relación de presiones, ¿no? Que recordemos que el volumen es igual a la masa por la R por T sobre una presión. Y en estos procesos lo que cambia es la presión, manteniendo la temperatura constante. O sea, varían la presión y el volumen manteniendo la temperatura constante. Entonces yo puedo aquí sustituir estos B's por el volumen, por las presiones, y me queda una relación de presiones que ha invertido, ¿no? Que haría, esto se determina como MRT, logaritmo natural de B2 sobre B1, o también podría quedar como MRT, logaritmo natural de P1 sobre P2. ¿Sí? O sea, yo invertiría el sentido de las presiones si lo quiero determinar con las presiones. Habíamos dicho acá que cuando el N es infinito, el trabajo es cero porque es un proceso a volumen constante, ¿sí? Entonces, como es un proceso a volumen constante, este término es igual a 0. Y nos queda una alternativa adicional para calcular el trabajo. Vamos a decir cómo sería la ecuación para determinar el trabajo cuando n es un valor cualquiera que no sea ninguno de estos. ¿Listo? O en particular,
cuando n sea un valor cualquiera diferente de 1. Entonces vamos a mirar qué sucede. Entonces para un valor n cualquiera, nosotros vamos a tener, para un valor n, nosotros vamos a tener lo siguiente. Que la ecuación quedaría PB a la n igual a una constante, y por lo tanto, P es igual a una constante sobre el volumen a la n. ¿Sí? En este caso se considera que es un proceso, como lo dice la ecuación de esta, como lo dice el nombre de esta ecuación, es un proceso politrópico. ¿Sí? Con coeficiente igual a n. ¿Sí? Lo que pasa es que hay unas particularidades de los procesos politrópicos, que es cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 0 y cuando n es igual a infinito, pero cualquier valor que no sea esos tres se considera que es un proceso politrópico. Ok, entonces si nosotros realizamos la integral del trabajo para un proceso de ese tipo, quedaría lo siguiente. La integral de un valor constante sobre el volumen a la n por un diferencial de volumen. ¿Esto cómo quedaría? Yo puedo sacar esta constante de la integral y hago la integral de b a la menos n, ¿no? Entonces quedaría b a la menos n por db. Esa integral sería, yo sumo un valor al exponente y divido sobre el exponente. Entonces quedaría el valor de una constante que multiplica a b a la menos n más 1 sobre menos n más 1. Evaluado entre el punto 1 y el punto 2. Si sustituimos si continuamos desarrollando esta ecuación, tendríamos lo siguiente. Ahora, pensemos en esta constante. Esta constante es la multiplicación de la presión por el volumen a una determinada potencia que me indica el proceso politrópico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Si nosotros venimos aquí el diagrama, ¿sí? Ese proceso PB a la n es el que me describe esta trayectoria, ¿sí? Entonces, ese proceso PB a la n sería este de acá. PB a la n igual a una constante, ¿sí? Ahora, como son procesos de cuasi equilibrio, ¿eso qué quiere decir? Que en cualquiera de los puntos intermediarios de este proceso se cumple esta ecuación. Entonces, por ejemplo, si yo agarro acá y coloco P1 por B1 a un valor n que coloque yo cualquiera, no sé, supongamos que sea 1.5, ¿sí? P1 por B1 a la 1.5 me da un valor de una constante, ¿sí? Ahora, si yo agarro otro punto cualquiera de ese proceso descrito por esa ecuación, si yo agarro acá P2 por B2 a la n, me debe dar el mismo valor de la constante que yo tenía en esta condición. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que PB a la n eso quiere decir que, coloquémosla aquí al lado, eso quiere decir que PB a la n es igual a P1, B1 a la n y es igual a P2, B2 a la n y es igual a PI, BI a la n y es igual a un valor constante. Entonces, esta constante puede asumir cualquiera de estos valores. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos expandir esta ecuación, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos agarrar esta ecuación y decimos lo siguiente. Este valor PB va a ser un valor P, coloquemos P sub I para que quede indicando que es cualquier valor, ¿sí? Este sería el valor de la constante. Esta constante es igual a esto, ¿sí? Que multiplica a esto de aquí, que sería, coloquémoslo de una vez sobre este término, ¿no? 1 menos n. ¿Sí? Invertimos ahí el sentido de los ítems, que multiplica. Aquí tendríamos b a la 1 menos n, b2 a la 1 menos n, esto es volumen no, menos b1 a la 1 menos n. Pero como yo sé que esto puede asumir cualquiera de estos valores, yo voy a decir lo siguiente. Esto lo puedo yo reemplazar por, divido todo sobre 1 menos n, y me quedaría b2
a la n, que multiplica a este primer término, B2 a la 1 menos n, menos, y ahora voy a colocar aquí B1 a la n, que multiplica a B1 a la 1 menos n. ¿Sí? ¿Yo qué fue lo que hice acá? Simplemente le di el valor de 2, de la condición 2, para multiplicar por este término, y le di el valor de la condición 1 para multiplicar por este otro término. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para que me quede esta expresión. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería B2 a la n multiplicado por B2 a la 1 menos n? B2. B2, ¿cierto? Se cancelan las n, se suman los exponentes y me queda esto, que para un proceso politrópico, el cálculo del trabajo queda como P2 por B2 menos P1 por B1 sobre 1 menos N. Y esto es igual al trabajo de 1 a 2 en un proceso politrópico. O para un valor de N diferente de 1. ¿Sí? Claro. Entonces tiene que ser un valor de N diferente de 1 para que no nos vaya a dar una indeterminación. Ahora, ¿qué pasa si N es igual a 0 en esta ecuación? Habíamos dicho que cuando N era igual a 0, ¿qué tipo de proceso había? Proceso isobárico. Ese era isobárico, ¿no? Entonces, si N es igual a 0, aquí me queda sobre 1, entonces esto se elimina. Y me quedaría, si la presión es la misma porque es isobárico, yo podría factorizar la presión y me quedaría la presión que multiplica a B2 menos B1, que es la misma ecuación que tenemos para el proceso isobárico. Está acá. Pero está, sí, está acá. ¿Sí? P por un delta B. ¿Sí? Entonces, estos casos que tenemos aquí son particularidades de este trabajo, a excepción de cuando n es igual a 1. ¿Sí? Cuando n es igual a 1, sí lo tenemos que hacer con la metodología de isotérmico, que quedaría con el logaritmo natural de toda esta cosa. Entonces, quería hacer eso antes de que avanzáramos con el tema. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir con el tema. Voy a pasar continuemos aquí con la parte del calor y cuando pasemos a la siguiente, cambio de presentación. Esto lo alcanzamos a ver, ¿no? Ya habíamos dicho que qué tipo de... bueno, no, pero aquí falta algo. Ya habíamos dicho que existía otra forma de transferencia de energía, ¿no? Que era el calor. Entonces, el calor, coloquemos aquí calor. Calor apuntes. Segundo. Acá los apuntes y continuamos. Listo. Entonces, ¿cuáles son las formas mediante las cuales puede interactuar un sistema con sus alrededores? Habíamos dicho que una de esas formas era el trabajo. De manera energética, ¿no? O sea, ¿cuáles son las maneras en las que la energía puede interactuar con... ¿Esto por qué no? Bueno, en fin. Entonces, una es el trabajo. Una es el trabajo. Y la que vamos a ver ahora es el calor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el calor? El calor es simplemente un mecanismo de transferencia de energía. ¿Sí? Es un mecanismo de transferencia de energía. Asociado a una variación de temperatura.
Entonces, bueno, de pronto yo aquí no les expandí un poco el tema de la conducción y de la convección y tal, entonces vamos a hacer eso de manera rápida. Dejemos esto aquí al lado. Entonces, la ecuación que describe la conducción se le conoce como la ley de Fourier. La ley de Fourier sobre transferencia de calor, que nos dice que la conducción a través de las partículas de un cuerpo, yo les expliqué el concepto de conducción, ¿no? Que era que pues, la transferencia de calor por conducción es igual a, entonces recordemos, la conducción hace referencia al movimiento de partículas adyacentes, ¿no? Entonces, cuando una partícula se calienta, cuando un cuerpo se calienta, sus partículas empiezan a vibrar. Y particularmente en sólidos, que esto es más evidente en sólidos, las partículas de un sólido empiezan a moverse y hacen que las partículas adyacentes como que reciban parte de ese movimiento, ¿sí? Entonces yo lo suelo como, no sé, si a alguno de ustedes les gusta ir a conciertos o cosas así, cuando usted está en un concierto y se está moviendo, usted hace mover a los que están al lado o viceversa, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que su movimiento se le transfiera a los demás. Entonces, y en la medida en que esa transferencia de energía se va propagando entre las diferentes partículas, pues esa transferencia de energía se va disminuyendo. Va a haber siempre unas pérdidas de energía en esa transferencia. Entonces, el concepto que me determina cómo es esa transferencia de energía es este de acá, que es el del coeficiente de conductividad. Entonces, la ecuación que me describe el comportamiento de la transferencia de calor por conducción se da por una ecuación que es la siguiente. Es negativo el coeficiente de conductividad multiplicado por el área por un diferencial de temperaturas a través de una determinada distancia. Entonces aquí colocamos nuestro X, ¿sí? Entonces nosotros vamos a evaluar cómo es la transferencia de calor a través de estos cuerpos cuando existe un diferencial de temperaturas. Entonces aquí tenemos una temperatura 1 y aquí tenemos una temperatura 2, ¿sí? Si queremos evaluar cuál es la transferencia de calor a través de este material entre estos dos puntos. Entonces este sería nuestro delta X, ¿sí? Nuestro dx sería este o delta X. Tenemos un delta T y la transferencia de calor va a depender del área que tenemos acá superficial o transversal al flujo de energía y por este coeficiente, ¿sí? Que es una característica de la materia. Pero entonces fijémonos en algo. Si no existe diferencial de temperaturas, no existe transferencia de calor. ¿Listo? Entonces, como les decía acá, el calor es un mecanismo de transferencia de energía asociado a una variación de temperatura entre un cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora miremos el siguiente, que es la convección. A la ecuación que describe la convección se le suele llamar la ley de enfriamiento de Newton. Y es una ley que se describe... ¿Sí? ¿Esa no es la que se ve en ecuaciones diferenciales? Sí, esto está lleno de ecuaciones diferenciales, porque mira, aquí tenemos una ecuación diferencial, ¿no? Pero sí, también. Entonces, esto está escrito por una constante, que en este caso se llama una constante de convección, multiplicado por un H y multiplicado por una variación de temperatura, ¿sí? Entonces, por un dt. Entonces, esto lo podríamos nosotros colocar, que la variación infinitesimal de calor, ¿sí? De calor es igual a un H por un área por un dt, ¿sí? Entonces, si lo colocamos a nivel ya diferencial, finito, ¿no? Entonces, nosotros colocamos acá que el calor es igual a un H por un A por un delta T. Bueno. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, como yo les había dicho, la convección ocurre entre una superficie sólida y un fluido. Aquí en este caso tenemos dos efectos convectivos. Vamos a tener un primer efecto convectivo, que sería aquí el de los gases de combustión que están calientes y que van a estar y que van a pasar alrededor de esta olla, ¿sí? Entonces acá hay unos gases de combustión que van pasando, ¿sí? Y esos gases de combustión están entregando energía a la olla, a la superficie sólida,
¿sí? Entonces se entrega acá una cantidad de energía a este sólido. Pero ¿qué pasa? Este sólido por la parte interna también tiene un fluido, ¿sí? Acá el fluido es un gas y en la parte interna es un líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte interna, en la parte externa, el fluido le está entregando energía a la olla. ¿Qué pasa? La olla se calienta y tiene un proceso de conducción, ¿no? Entonces acá la olla se calienta en la superficie externa y va a conducir energía hasta la superficie interna mediante conducción, ¿no? Porque son las partículas que están aquí en la parte externa se van a vibrar y van a propagar esa energía hacia la parte interna. Si en la parte interna yo no tengo este fluido, pues simplemente la olla va a empezar a calentarse, a calentarse, a calentarse porque no es capaz de disipar esa energía. Pero como en la parte interna tiene un fluido, pues la olla no se calienta tanto y parte de esa energía se disipa a este nuevo fluido que tenemos en la parte interna, nuevamente, mediante un proceso convectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué me determina la eficiencia de este intercambio de energía? Es este coeficiente, ¿sí? Que se llama coeficiente de convección. Y que en transferencia de calor se van a divertir con ese cálculo. Tiene mucha matemática. Entonces, nuevamente, fijémonos en algo. Para que exista este calor, necesitamos un diferencial de temperatura. ¿Listo? Y como les había dicho en la clase pasada, el fenómeno de radiación ocurre cuando partículas, cuando fotones, ¿sí? Que tienen asociada energía térmica, son emitidos por una fuente y llegan a un receptor. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían? Por ejemplo, aquí en la fogata. Si usted está cerca de la fogata, y si usted coloca la mano sobre la fogata, obviamente usted se va a quemar por el efecto de los humos calientes de la combustión, ¿sí? Pero si usted está aquí a una distancia de 1 metro o de 2 metros y está en un lugar que está relativamente frío, de todas formas usted va a percibir un calor emitido por esta fogata, ¿no? Entonces, ahí viene el cuento de la radiación. Esta fogata, cuando ocurre esta reacción estoquímica, emite una cantidad de energía en el espectro principalmente infrarrojo, ¿sí? Nuevamente, todos los cuerpos en el universo irradian energía, ¿sí? Nosotros somos cuerpos radioactivos. Lo que pasa es que cuando uno habla de que un material es radioactivo, se está refiriendo más a estas formas de energía de alta frecuencia, ¿sí? Que son las que pueden ionizar partículas y pueden producir efectos dañinos, ¿no? Para la vida. Entonces, pero todos los cuerpos son radioactivos. Nosotros emitimos radiación. Solo que nuestra radiación es de muy baja energía. Es de energía infrarroja. Profe, Entonces, perdón, qué pena. Es que hay un compañero que creo que está en sala de espera. listo. Gracias. Entonces, nosotros emitimos energía, emitimos radiación en forma de energía de baja frecuencia. Entonces, al ser de baja frecuencia, esa energía esas ondas tienen baja energía, pero sí tienen una forma de energía importante, que es la energía térmica. ¿Sí? Las ondas infrarrojas son las que transportan energía térmica en su gran mayoría. Y eso va a depender de la temperatura a la que esté un cuerpo, ¿sí? Entre más caliente esté un cuerpo, más tiene capacidad de emitir energía térmica en el espectro infrarrojo, ¿sí? Ahora, no todas estas formas de emisión de radiación tienen energía térmica asociada, ¿sí? La energía térmica está principalmente relacionada con la infrarroja y con un poquito de la visible. ¿Listo? Entonces, por eso es que cuando usted ve que un cuerpo se calienta mucho, se empieza a colocar como rojo, ¿no? Entonces, ahí usted se da cuenta que él está emitiendo radiación. Está emitiendo radiación. Gran parte de su energía la está emitiendo en la forma térmica asociada al infrarrojo, pero también está empezando a emitir radiación en el espectro visible. Y por eso es que uno se da cuenta que ese cuerpo está caliente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la energía, con la radiación, con la transferencia de energía por radiación? Que se da entre cuerpos
¿sí? Que se da entre cuerpos, entre un emisor y un receptor, un emisor que emite fotones con energía radiante y un receptor que recibe esa energía radiante. Entonces, básicamente, la transferencia de calor por radiación está descrita de la siguiente manera. Es una cantidad de calor que depende de un concepto que se llama emisividad, ¿sí? Que es la cantidad de radiación que emite este cuerpo emisor, ¿sí? Es un valor de 0 a 1, multiplicado por una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, que fueron los que desarrollaron ese concepto de energía. Bueno, no de tanto que desarrollaron el concepto de energía, pero desarrollaron el comportamiento estadístico de las partículas. Entonces, esto es una constante que se llama constante de Stefan Boltzmann. ¿Sí? Ellos son como los padres de la mecánica estadística o de la termodinámica estadística. Esto multiplicado por el área, obviamente, ¿cierto? Entonces el área a través del cual se está realizando esa misión y por una diferencia de temperaturas, pero que en este caso es elevado a la cuarta potencia. Entonces sería la temperatura del cuerpo menos del cuerpo receptor sobre menos la temperatura del cuerpo emisor. ¿Listo? Todo esto elevado a la cuarta potencia. Entonces nuevamente tenemos aquí una diferencia de temperaturas. Entre mayor sea la diferencia de temperaturas entre estos dos cuerpos, mayor va a ser la radiación emitida. Entonces, por eso es que el Sol es capaz de emitirnos a nosotros, energía a nosotros, porque el Sol está a una temperatura muy alta. Creo que son 5.000 y pico de grados, algo así, no me acuerdo. Y nosotros recibimos esos fotones que emite el Sol. ¿Sí? Pero entonces la radiación ocurre en cualquier proceso, en cualquier sistema donde haya un cuerpo con una temperatura muy alta. ¿Listo? Entonces, todas las llamas emiten radiación. Porque la temperatura de las llamas generalmente está por encima de los 800 grados. Entonces, son temperaturas muy altas que empiezan a emitir. Y uno se da cuenta que emiten radiaciones porque uno ve que la llama brilla, ¿no? Entonces, como la llama brilla y tiene una luz así como amarillenta, eso quiere decir que está emitiendo, además de que está emitiendo en el espectro infrarrojo, que sería el asociado al calor, emite en el espectro visible. Bueno. Entonces, como vemos, el calor es un mecanismo de energía asociado a un cambio de temperaturas. Esos son los 3 mecanismos de intercambio de calor que existen. No hay más. Bueno, entonces, es un mecanismo de transferencia. ¿Sí? Son mecanismos de transferencia. Es decir, como son un mecanismo de transferencia y no es una forma de energía, ¿sí? Es una forma de intercambio de energía, no es una forma de energía. Entonces, esa forma de intercambio de energía va a depender de cuál es la trayectoria. ¿Sí? Nuevamente, esto no es una función de punto, ¿sí? Y al no ser una función de punto, pues tampoco es una propiedad termodinámica. Entonces, no son propiedades termodinámicas. No es una propiedad termodinámica. ¿Sí? Y su magnitud va a depender de cuál es la trayectoria que se realice. Entonces, al no ser una propiedad termodinámica, sería una integral de línea, ¿sí? Y recordemos que las integrales de línea me indican diferenciales inexactos, que fue lo que vimos allá atrás cuando vimos la parte de trabajo. ¿Sí, Norbert? Cuéntame. ¿Una pregunta? Veo que levantaron la mano ahí. No escucho. Bueno. Entonces, no es una propiedad termodinámica y por lo tanto su diferencial es un diferencial inexacto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si yo quisiera hacer la integral cerrada de una variación de energía de calor, de transferencia de calor, esto puede darme diferente de 1. Diferente de 0, perdón. ¿Sí?
¿Qué es lo que no ocurre con una propiedad termodinámica? En una propiedad termodinámica, siempre que yo tenga la integral cerrada, voy a tener un valor de 0. Entonces, si yo quisiera hacer la integral entre un punto 1 y un punto 2, es decir, en un proceso 1-2 de la transferencia de calor en ese proceso, lo que yo les había dicho, aquí hay dos formas, que una es correcta y una es incorrecta. Si yo le digo que esto es igual al calor 2 menos el calor 1, ¿eso es correcto o incorrecto? Que yo le diga, esa sustancia tiene un calor de tanto en la condición 2 y tiene un calor tanto en la condición 1. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué creen? Si el calor es un mecanismo de transferencia de energía que depende de la trayectoria, ¿estaría correcto decir en la condición 2 tiene un calor y en la condición 1 tiene un calor? No, pero No, es ilógico. No, ¿cierto? Entonces, esto es incorrecto, ¿sí? Porque el calor depende de cómo se realiza el proceso, ¿sí? Entonces, este calor, la forma correcta de escribirlo es el calor que ocurre en el proceso 1-2. ¿Listo? Entonces, es una magnitud asociada a un proceso y no a un estado, que es lo que ocurre con las propiedades termodinámicas. Toda propiedad termodinámica está asociada a un estado de la sustancia. El calor, tanto el trabajo, no son propiedades termodinámicas porque no están asociadas al estado de la sustancia, sino que están asociadas a el proceso que ocurre entre dos estados. Entonces, bueno, entonces eso sería lo que es la transferencia de calor. Ahora, en los cursos de termodinámica a nosotros nos interesa saber cuál es la magnitud de este valor, pero no nos va a interesar cómo ocurre esa magnitud, ¿sí? O sea, cómo ocurre la transferencia de calor en un proceso. El cómo ocurre la transferencia de calor hace parte del campo de la transferencia de calor, que es lo que van a ver ustedes en el próximo curso. Y en termodinámica lo único que nos interesa saber es, mediante un análisis termodinámico de un proceso, saber cuál es la magnitud total de ese intercambio de energía. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular esa energía, la podríamos también determinar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene aquí, no sé, vamos a considerar que usted tiene aquí un fogón, ¿cierto? Y aquí usted tiene los diferentes fogones en una cocina, ¿sí? Y aquí usted va a colocar, ahora, usted sabe que la potencia que le entrega la llama aquí del gas, supongamos que sea de, no sé, a ver, inventémonos algo, inventémonos que esto entrega una potencia de, no sé, 100 kilovatios, o 100 vatios mejor, o 1000 vatios, ¿sí? La llama de este fogón me entrega 1000 vatios de energía, perdón, 1000 vatios de potencia. Recordemos que vatio es una unidad de potencia, ¿sí? ¿Cómo podría yo identificar la energía a la cual se le transfiere si yo coloco acá una olla? ¿Qué dato necesitaría además de esos 1000 vatios? Si yo le coloco aquí una olla encima y yo sé que el fogón me entrega 1000 vatios de potencia, ¿cómo hago yo para saber cuál es la energía que se le transfiere a la olla? ¿Qué otro dato necesitaría? Recordemos entonces que potencia es igual, efectivamente. Potencia es igual a ¿qué? Una relación entre quién y quién. Entre la energía y una variación de energía en un tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, si yo quisiera determinar la energía y yo conozco la potencia que se le está entregando, por ejemplo, en este caso sería de calor, entonces es fácil de determinar, ¿no? Entonces, el calor total que se le transfiere en este proceso a la olla va a ser igual a la integral de la potencia por un tiempo, entre un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿Sí? Entonces, si la olla es de 1000 vatios y yo le estoy entregando, yo la coloqué ahí durante 5 minutos, entonces yo coloco aquí los 1000 vatios, que son julios por segundo, ¿cierto? Entonces, vatios son julios por segundo.
Entonces, eso lo tengo que multiplicar por el número de segundos que tengo en 5 minutos, que sería 5 por 60, ¿sí? Y en total yo tendría 30, aquí 300, y esto sería 3000 kilovatios, pero kilojulios, ¿sí? Entonces, es una forma adicional de determinar la energía en un proceso, si me dan la potencia y me dan el tiempo. Listo. Entonces vamos a analizar aquí algunas cosas. Vamos a pasar al siguiente concepto. El equivalente mecánico del calor. Entonces, resulta que por allá en el siglo XIX, principios del siglo XIX, hubo dos grandes, pues digamos, físicos que se interesaron por entender qué era el concepto del calor. Uno de ellos fue James Joule. Entonces, por eso de él viene la unidad de la energía, ¿no? Y el otro es Julius von Mayer. ¿Sí? Ambos llegaron a conclusiones muy parecidas de lo que ocurría con la energía, ¿sí? Y ambos decían que el calor era simplemente una medida de energía. Resulta que en esa época había una teoría habían diferentes teorías sobre qué era el calor. La teoría que más estaba solidificada era una que se llamaba la teoría del calórico. ¿Sí? Y la teoría del calórico consideraba que el calor era un fluido, ¿sí? Se consideraba que el calor era un fluido, como decir la masa, como si nosotros estuviéramos intercambiando un concepto que se llamara calórico, ¿sí? Como si este cuerpo le entregara una cantidad de fluido a otro cuerpo cuando había ese intercambio de calor, ¿sí? Y eso era un concepto que coincidía con muchos de los experimentos de la época, ¿sí? Pero tanto Joule como Mayer dijeron, no, el calor no, el calor no es un fluido, ¿sí? Bueno, y decían que ese fluido tenía que conservarse, ¿no? O sea, que la cantidad de fluido que se le entregaba de calórico de un cuerpo a otro tenía que conservarse de manera general. Así como la masa se conserva, se pensaba que el calórico también se conservaba. Pero entonces, ¿qué dijeron ellos? Dijeron, no, esta teoría no tiene sentido. Entonces, ¿cómo hicieron para comprobar que no era un calórico, sino que no era una cantidad de calor que se transfería, sino que era simplemente una medida de energía? Fue que Joule planteó lo que se llamaba un equivalente mecánico del calor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Joule lo que hizo fue que hizo un análisis de transferencia de energía, ¿sí? Entonces, él planteó este equipo que está acá. En este equipo se tiene aquí un pistón en una condición inicial. ¿Qué energía tiene el pistón en esta posición? Si está en reposo inicialmente. Energía potencial. Tiene una energía potencial, ¿no? Entonces, este pistón tiene acá una energía potencial. ¿Y en qué consistía el ejercicio? Que se dejaba caer esta masa, ¿sí? Cuando se dejaba caer esta masa, pues, ¿qué pasa? Que esta masa iba a producir aquí un trabajo rotacional, ¿sí? En este eje, ¿sí? Y ese trabajo rotacional me iba a entregar la energía de rotación al fluido, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa planteó Joule? Él dijo, oiga, aquí yo le voy a colocar un aislante, de tal manera que mi sistema no esté expuesto a calor de sus alrededores, ¿sí? Que no pueda tener ninguna interacción de calor con los alrededores. Recordemos que un sistema aislado es aquel en donde, un sistema adiabático, esto sería un sistema adiabático, entonces, sería un sistema adiabático. Y recordemos que el término adiabático lo que me quiere decir es que la transferencia de calor es igual a 0. ¿Listo? Entonces él dijo, listo, esto no puede tener ninguna interacción de calor, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando yo le suministro calor a un sistema? ¿Qué pasaría si yo le suministro calor a un sistema que está cerrado?
¿Qué propiedad va a cambiar en ese sistema? ¿No? Cuando usted calienta, cuando usted le suministra calor a algo, ¿qué le va a pasar a ese sistema? ¿Qué propiedad va a cambiar? Si es un sistema cerrado. ¿El gas se expande, profe, no aumentaría la presión? Bueno, aumentaría la presión, pero ¿qué otra propiedad cambiaría? ¿La temperatura? La temperatura aumentaría, ¿no? Si yo le suministro calor a esto, su temperatura aumenta, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, yo le estaba midiendo la temperatura con un termómetro, ¿sí? Acá había un termómetro en el cual se tomaba la medida de ese sistema, aquí con el bulbo que estaba acá. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esto bajaba, esto empezaba a girar y esto hacía girar esta cantidad de fluido que yo tenía acá en el interior de este sistema. Al final, este pistón cayó, llegó aquí a una posición de reposo, ¿sí? Entonces aquí su velocidad final es 0. Bueno, su velocidad, no volumen. Su velocidad final igual a 0 en la condición final. Entonces, cuando él ha caído acá, la energía potencial que tenía disminuyó, ¿cierto? Entonces, esa energía potencial se tuvo que haber ido para otro lado. Pero si en esta condición final está en reposo, y esto está en reposo, y esto está en reposo, ¿para dónde se fue la energía? ¿Qué creen? ¿Para dónde se fue la energía? ¿Se disipó en forma de calor? ¿En dónde? En el fluido. En el fluido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que esta energía que había acá se disipó y hizo aumentar la temperatura de este fluido. Entonces, de esta manera, Joule comprobó que esta cantidad estaba de acuerdo con la cantidad que suministraba. O sea, ¿él qué fue lo que estableció? Estableció una relación de variación de temperatura entre trabajo y calor, ¿sí? O sea, esta cantidad de energía que tenía acá, obviamente se disipó en forma de calor, ¿sí? Aquí, cuando por medio de fricción aquí con el fluido, se disipó en forma de calor, pero ¿qué fue lo que encontró él? Él encontró que habían dos formas en las cuales él podía alterar la energía de un sistema, ¿sí? Él podía alterar la energía del sistema colocándole aquí una llama, ¿sí? Haciéndola variar en una determinada temperatura, y él podía también alterar la energía de ese sistema si lo que hacía era que dejaba caer un cuerpo, que al final me convertía eso en trabajo, y el trabajo se convertía en fricción, o sea que se disipaba en calor aquí al sistema. Entonces él encontró esa relación entre estos dos conceptos, ¿sí? Fue el primer paso hacia el planteamiento de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Que lo que nos dice es que hay una conservación de la energía, ¿sí? Y que esa conservación de la energía se puede dar cuando nosotros tenemos diferentes interacciones con los alrededores, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se llama el equivalente mecánico del calor. El equipo que utilizó Joule es este que está acá. En realidad no sé en qué, creo que está en un museo en Escocia. Entonces, este es el equipo con las paletas que utilizó él, y este sería el tanque, ¿sí? Entonces, este sería el concepto de la equivalencia entre calor y trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, a raíz de ese concepto, bueno, Mayer llegó a una relación muy parecida, pero, digamos, a Joule se le da mayor importancia porque Joule no solamente encontró esa relación entre trabajo y calor, sino que él también encontró que había una relación entre la energía eléctrica y la energía y el calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un cable y ese cable tiene un valor de una resistencia, ¿sí? O aquí tenemos una resistencia, ¿qué pasa cuando yo paso una corriente a través de esa resistencia? ¿No? ¿Qué pasa si la cantidad de corriente que se pasa a través de la resistencia es muy alta? Quema la resistencia. Pues la calienta, ¿no? Entonces él dijo, oiga,
existe una relación ahora entre el trabajo eléctrico y el calor. ¿Sí? A eso se le llama también la ley de Joule. ¿Sí? Entonces, como él estudió muchas de esas formas de interacción de energía, se le hace más honor al término de energía a Joule que a Mayer. Mayer también desarrolló muchas cosas, ¿no? Entre otras, una relación que vamos a ver más adelante que se llama relación de Mayer. Entonces, de aquí nace esa relación que existe entre el calor y el trabajo mecánico. ¿Sí? Entonces, con esos conceptos ya vistos, nosotros podemos empezar a concluir algo. Vamos a analizar un cuerpo hipotético en el espacio. Entonces, este va a ser nuestro sistema. Este sistema va a tener una frontera. ¿Sí? Y a través de esa frontera, ese sistema puede interactuar con sus alrededores. Entonces, vamos a empezar aquí a colocar unas cosas. ¿Cuáles son las formas de energía que tiene ese sistema? Recuérdenme las formas de energía que hay en ese sistema. Nosotros podemos asociar energías de qué tipo en este sistema. ¿Ah? Recordemos allá atrás cuáles eran las formas de energía que vimos. Que habían unas que venían de la mecánica newtoniana, ¿que eran cuáles? Potencial y... ¿Listo? Entonces, si este sistema está viajando en el espacio a una velocidad, tiene una energía potencial. Si este cuerpo está expuesto a un campo gravitacional, va a tener también una energía potencial. Y si ese cuerpo, ¿cuál es la otra forma de energía? Energía interna. Energía interna. La otra forma de energía que puede tener ese cuerpo es la energía interna. Entonces, esa energía interna, como hayamos hablado, hace referencia al movimiento de las partículas dentro de ese cuerpo. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos una forma macroscópica, que es cómo este cuerpo como un todo se mueve en el espacio. Otra forma de energía, que es cómo ese cuerpo está sujeto a fuerzas gravitacionales. Y la otra es cómo ese cuerpo, cuál es el grado de vibración de las partículas de manera general, cuál es el promedio de las energías cinéticas internas de ese cuerpo. ¿Sí? ¿Hay una pregunta por ahí? Luego, ahí no es energía cinética. ¿Cómo? Ahí no es energía cinética. ¿Cuál, la interna? Con No, ya. Sí, es que repetí potencial, ¿no? ¿Era eso? Sí, ¿no? Sí, señor. Yo aquí veo unas preguntas en el chat, no me había dado cuenta. Sí, efectivamente, los diferentes colores tienen diferentes grados de energía. Normalmente los de mayor grado de energía es el morado, ¿sí? Por eso ultravioleta quiere decir que tiene una energía por encima de la violeta. Entonces, el color violeta es tiene la frecuencia mayor, y al tener una frecuencia mayor tiene una radiación de mayor energía. Y el infrarrojo tiene menor energía, por eso el rango visible está entre el ultravioleta y el infrarrojo. Entonces, el color violeta tiene mayor energía, el infrarrojo tiene menor energía. ¿Sí? Eso está asociado a la frecuencia de vibración electromagnética de esas ondas. Entonces, normalmente que sea azul o que sea amarillo no quiere decir que tenga más energía térmica, ¿sí? No es como tal así, pero sí, efectivamente está asociada a la energía electromagnética, a la energía de radiación de esa onda. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos decir, los rayos X tienen más energía que la luz visible en
que la luz visible en el qué? Que la luz visible en el espectro visible, ¿no? Que el azul en el espectro visible. Pero si a usted le mandan un montón de rayos X, usted no va a calentarse, ¿sí? Porque la energía térmica está asociada más a ese espectro, más por el lado del infrarrojo, ¿sí? Está más asociada como al espectro infrarrojo y no tanto al visible. El visible también tiene energía térmica, ¿sí? Pero no necesariamente que sean unas ondas electromagnéticas de mayor energía, quiere decir que calienten más, ¿sí? De hecho, las piedras que tienen radiación, que emiten radiación, ellas están emitiendo radiación ionizante, que es esa de mayor energía, mayor a la X, ¿no? Entonces, pero usted no siente que eso usted lo esté calentando, ¿sí? Entonces, el calor producido por radiación está asociado a la temperatura del cuerpo y eso se evidencia en particular en el rango visible y en el rango infrarrojo. ¿Listo? Bueno. Divertir. Es verdad. Bueno, ya leí los comentarios. Sigamos en la clase. Entonces, estas son las formas de energía, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la energía de un cuerpo cuando pasa de un estado 1 a un estado 2? Supongamos que esta piedra viajó en el espacio, está entrando a la atmósfera, entonces sufre un cambio de energía. ¿Cómo se determina el cambio de energía de ese sistema? Ese cambio de energía de ese sistema sería igual a ¿qué? A la sumatoria de la energía cinética, la potencial. Efectivamente, a las variaciones de las diferentes formas de energía, ¿sí? Entonces, la variación de la energía total del sistema va a ser igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial más la variación de la energía interna. ¿Listo? Esas son las formas de energía que hay en un cuerpo, en cualquier sustancia. Ahora, ¿cuáles son las formas de interacción de energía de ese cuerpo con los alrededores? O formas El calor, de transferencia de esa energía. el calor y el trabajo. Ajá. Transferencia de energía. Entonces, aquí nosotros podemos tener formas de interacción a través de esta frontera, ¿no? Entonces, yo puedo intercambiar energía, por ejemplo, mediante calor, si se está adicionando o si se está disipando. A mí me faltó aquí mencionarles algo sobre el calor, sobre la convención de signos. No la colocamos, ¿no? No la colocamos. Entonces, coloquemos aquí la convención de signos del calor. Así como es convención de signos. Espero que esto no os vaya a confundir mucho, pero yo siento que esto confunde más de lo que ayuda. Normalmente, en la mayoría de los libros dicen que si el calor neto transferido a través de una frontera es positivo, se dice que es una transferencia de calor hacia el sistema o una transferencia de calor sobre el sistema. O sea, de los alrededores sobre el sistema. Y si la transferencia de calor es negativa, quiere decir que es una transferencia de calor por el sistema sobre los alrededores. Si ustedes se van allá y miran los apuntes de cuando vimos la parte de trabajo, van a ver que es diferente, ¿no?
cuando habíamos hablado sobre la convención de signos en el trabajo, habíamos dicho que el trabajo se consideraba positivo cuando es hecho sobre los alrededores y que es negativo cuando es hecho sobre el sistema. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta ahorita cuando escribamos la ecuación de la primera ley. Entonces, volvemos aquí. ¿Cuáles son las formas de energía? Entonces, coloquemos la primera, el calor. ¿Sí? Entonces, ese calor va a ser igual a... o coloquémoslo mejor así. Vamos a colocar aquí la ecuación y aquí al lado vamos desarrollando lo otro. Me la pongo. Quiero que quede todo en una sola pantalla. Voy a colocarla aquí, no pasa nada. Entonces, vamos a ir lo siguiente. La variación de la energía del sistema vamos a analizar la variación de la energía de ese sistema entre un estado 1 y un estado 2. ¿Sí? Entonces, supongamos que olvidé algo muy importante, muchachos. Antes de que continuemos con esto, quiero decirles que la definición de la primera ley nos dice que... ¿Alguien sabe cuál es la definición de la primera ley de la termodinámica? O de qué otra manera se conoce la primera ley de la termodinámica, que es la ley de qué? La ley de conservación de la energía. Ley de conservación de la energía. Eso quiere decir que la energía no se destruye ni se crea. La energía no se destruye ni se crea. Únicamente se transforma. ¿Listo? Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos que este sistema está en una condición inicial. ¿Sí? Y este sistema sufre un proceso en donde pasó a una condición final en donde la energía de ese sistema se hizo menor. ¿Sí? Entonces, ese sistema pasó de una cantidad de energía grande a una cantidad de energía pequeña. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hizo esa energía? ¿Qué se haría esa energía? ¿En qué se convirtió? ¿O para dónde se fue? Si la energía de mi sistema en una condición inicial era tanto y en la condición final disminuyó, y nosotros sabemos que la energía se tiene que conservar, entonces ¿para dónde se fue esa energía? Se transforma en calor, ¿no? Entonces, la única forma es que este cuerpo, si su nivel de energía disminuyó, lo único que pudo haber ocurrido es que una parte de la energía de este sistema se fue intercambiada a través de la frontera. ¿Sí? Una parte de la energía atravesó esta frontera y fue entregada a los alrededores. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera se pudo entregar esa energía a los alrededores? Ya dimos una, calor, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una variación de la energía de mi sistema, eso quiere decir que tuvo que haber un intercambio de energía a través de la frontera y que ese intercambio de energía pudo haber sido dado por calor. Es un calor en el proceso 1-2. ¿Listo? ¿Y de qué otra manera pudo haberse intercambiado esa energía? Con los alrededores. ¿Cuál es la otra forma de intercambio de energía o de transferencia de energía? Trabajo, ¿no? Entonces, la otra forma de intercambio de energía es mediante trabajo. Entonces, aquí nuevamente, yo pude haber desarrollado un trabajo de mi sistema o pude haber realizado un trabajo sobre el sistema.
¿sí? Entonces aquí tenemos calor. Aquí tenemos un calor que en la dirección entrando al sistema y un calor en la dirección saliendo, ¿sí? Y aquí nosotros estaríamos colocando un trabajo en la dirección entrando y un trabajo en la dirección que sale. ¿Listo? Vamos a borrar esto. Voy a colocar aquí alrededor. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí hay que tener mucho cuidado porque en termodinámica se suele colocar el trabajo de esta manera, menos el trabajo de 1 a 2. ¿Sí? Esta es la ecuación que ustedes van a ver en mayor medida en los cursos, cuando se define la primera ley de la termodinámica. Ustedes lo van a encontrar de esta forma, que la variación de la energía en un sistema es igual al calor neto transferido, ¿sí? O el calor neto que entra al sistema, menos el trabajo neto que sale del sistema, ¿sí? Entonces, a eso se le colocan los siguientes nombres, ya vamos a ver por qué. A eso se le suele colocar el trabajo neto que entra, y aquí se coloca normalmente el calor neto que entra, aquí, y aquí sería el trabajo neto que sale. ¿Listo? Ya vamos a mirar eso qué quiere decir. Porque aquí es donde yo digo que se genera mucha confusión. A mí me gusta plantear de una manera diferente la ecuación de la energía, de la conservación de la energía. Yo lo que hago es lo siguiente. En lugar de plantear esto y de saber que el símbolo y que esto es negativo y que esto es positivo y tal, entonces yo digo lo siguiente. La variación de la energía de un sistema entre un estado 1 y un estado 2 es igual a... ¿De qué manera yo le puedo entregar energía al sistema? Mediante calor y trabajo, ¿no? Entonces yo voy a primero mirar la energía que se le entrega al sistema y le voy a restar la energía que está saliendo del sistema. Entonces yo voy a colocar aquí, en lugar de colocar calor neto que entra menos trabajo neto que sale, yo voy a decir lo siguiente. Que nosotros tenemos acá un calor que entra menos entre un estado 1 2, un calor que sale entre un estado 1 y un estado 2, más un trabajo que entra entre el estado 1 menos estado 2, menos un trabajo que sale entre los estados 1 y 2. ¿Sí? O sea, son formas de intercambio de energía. Si yo, por ejemplo, si usted tiene un cilindro pistón, ¿sí? Díganme de manera intuitiva a ustedes qué les parece que va a ocurrir. No piensen en las ecuaciones ni nada. Ustedes tienen un sistema cilindro-pistón. Y ustedes aquí tienen ese pistón y van a tratar de comprimir este cilindro siempre y cuando esta superficie sea que sea adiabática, ¿no? Vamos a decir que aquí el trabajo es 0. El calor es 0, perdón. Vamos a decir que aquí el calor transferido aquí a través de esta frontera es 0. Es adiabático. ¿Ustedes qué creen que va a ocurrir con la energía de ese sistema si se comprime? ¿Va a tener más o va a tener menos energía? ¿Qué creen que va a pasar? Tendrá más energía, ¿no? Debe tener más energía, porque cuando usted comprime esto, primero las partículas van a tener mayor presión y de igual manera van a tener mayor temperatura, ¿sí? O sea, si usted trata de comprimir un fluido mucho, él se va a calentar. Entonces, fíjense aquí en algo. Esta variación de energía va a depender, en este caso sería de un calor que está entrando. Eso quiere decir que si yo le suministro calor al sistema, yo estoy aumentando el grado de energía de ese sistema. ¿Sí? Pensemos que esto es la energía entre un estado 1 y un estado 2, ¿no? Entonces planteemos esto también de la siguiente manera. Digamos que esta cantidad de energía va a ser igual. La energía en el estado 2 menos la energía en el estado 1. ¿Sí? Recordemos que la energía sí es una propiedad de la sustancia, ¿no? Lo que pasa es que es una propiedad extensiva, pero es una propiedad.
La energía en el estado 2 menos la energía en el estado 1 es igual a estas formas de interacción, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la energía en el estado 2, pues va a ser igual. Si yo paso esta energía hacia el otro lado, en este caso, ¿no? Paso la energía para este lado, yo sé que la energía 2 va a ser igual a la energía 1 más el trabajo que estaría entrando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la energía en la condición final es mayor que la condición inicial. ¿Sí? Nuevamente, si en lugar de haber un trabajo, yo tengo aquí un sistema cerrado que no se puede expandir ni nada, ¿sí? Si yo le coloco acá unos topes a esto, ¿sí? Y en lugar de realizar una compresión, yo digo, no, esto no es adiabático ahora, sino que yo le estoy suministrando una cantidad de calor, ¿sí? Entonces sería un calor que entra, ¿no? Entonces, en la condición final va a ser más o menos la cantidad de energía para esa nueva condición. Si es un sistema cerrado, en donde yo le voy a entregar energía mediante calor al sistema. ¿Qué creen? ¿Va a haber mayor energía o menor energía en la condición final? Mayor energía, pensaría yo. Mayor energía, ¿no? Porque nosotros tenemos esta variación de energía, o sea, la energía en la condición final menos la energía en la condición inicial, sería igual a cuál de todos estos estaría ahí envuelto en ese análisis. Calor que entra, que sale, trabajo que entra o trabajo que sale. ¿Fue que tembló en algún lugar o qué? Veo que el chat está ahí Sí, moviendo. profe. Sí, profe, en Bucaramanga tembló. Sí, yo ni me di cuenta. Y anoche también. Uy, el de anoche sí se sintió muchísimo. Anoche sí me di cuenta. Estuvo ¿Verdad? agresivo. Hoy no. Bueno. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos acá. Entonces, volvamos aquí al ejercicio, que es que me preocupa cuando hay silencios. Necesito que me digan si esto es que se está entendiendo. Entonces, porque esto es muy importante. Esto es lo que vamos a aplicar de aquí en los próximos 3 semanas. ¿Sí? Entonces, si esto no queda claro, puede haber problemas. Entonces, pensemos que ahora no tenemos un sistema cilindro-pistón, sino que tenemos un sistema cerrado. ¿Sí? Al yo colocarle una limitación allá a los topes, o yo, bueno, me lo tiré. ¿Qué pasa ahora con ese sistema? Con la energía dentro de ese sistema. Entonces, ese sistema tiene una energía inicial. ¿Sí? Y a esa energía inicial yo le voy a suministrar una cantidad de calor. ¿La energía final va a ser mayor o menor que la energía inicial? Mayor, ¿no? Debe ser mayor, ¿no? Va a ser mayor porque si nosotros utilizamos esta ecuación, nos va a quedar que esto es igual a la energía inicial. Estoy pasando esta energía para el otro lado y le estoy sumando el calor que entra. ¿Sí? Ahora, en donde yo creo que puede haber confusiones es cuando consideramos lo de la convención de signos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo además de suministrarle calor, le voy a suministrar una cantidad de trabajo? No, mentiras, dejémosle solamente el trabajo. Digamos que volvamos a la condición que teníamos ahorita. Si es adiabático, o sea, este calor desaparece y yo le suministro un trabajo aquí, ¿la energía final va a ser mayor o menor? ¿Qué nos dice Va a la ser convención menor. de signos? Que Que trabajo realizado por los alrededores sobre el sistema es menor. es menor, es negativo, ¿no? Entonces, sí, usted pensaría que la energía final es mayor o es menor. Debería ser menor. Debería ser menor, ¿no? No, no es así, es mayor. ¿Qué? Entonces, fíjense lo siguiente, ahí es donde yo quiero que se resuelva esa duda desde ya, ¿sí? Porque lo que nos dice acá la convención de signos es que el calor neto que entra menos el trabajo neto que sale, ¿sí? A esto es lo que nosotros lo vamos a llamar positivo o negativo si está entrando o está saliendo. Fijémonos en lo siguiente. Vamos a plantear aquí el siguiente ejercicio.
vamos a decir, y vamos a mirar cómo se reemplaza en cada una de estas ecuaciones. ¿Sí? Fijémonos en algo. Esta resta que tenemos aquí, esta resta que tenemos acá, es equivalente a este calor neto, que en este caso, entre el proceso 1 y 2, ¿sí? Calor neto porque va a ser, por ejemplo, si aquí tenemos que además de este calor que yo le estoy suministrando, aquí está saliendo, ¿sí? Y yo tengo que evaluar los dos calores para saber cuál es el calor neto. Entonces, el calor neto lo defino como el calor neto que entra menos el calor neto que sale. ¿Listo? Entonces, yo defino el calor neto de esa manera. ¿Sí? Vamos a quitar esto para que lleguemos allá de otra manera. Entonces, nosotros tenemos aquí, esto es calor neto entre el proceso 1-2. ¿Listo? Entonces, calor neto y trabajo neto. ¿Listo? Ahora, el calor neto lo definimos como el calor que entra menos el calor que sale, que es esto que tenemos aquí. Esto es equivalente a esto de acá. Ahora, en termodinámica se les ocurrió que era como que más fácil de entender que el trabajo neto no se define de esta manera, sino que se define como el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Lo que el trabajo que sale de pronto va a ser empleado para algo, ¿no? Lo que pasa es que normalmente, por ejemplo, cuando se hacen análisis, en una turbina el trabajo siempre sale, entonces es como una forma de establecer un sentido del proceso, ¿sí? Sí. Como establecer siempre un sentido cuando nosotros estamos analizando ejercicios, ¿sí? Porque usted en muchos casos no sabe si la energía está entrando o está saliendo, ¿sí? Entonces, usted lo que dice es que de manera ya como arbitraria impone que el trabajo que si le da positivo quiere decir que está saliendo, si le da negativo quiere decir que está entrando, algo así, ¿sí? Entonces, se impone un sentido al trabajo. Ahora, como el trabajo neto se define de esta manera, ¿sí? Profe, ¿puede bajar un poquito la imagen? Que no se ve bien lo último. ¿Ahí? ¿O así? Sí, señora, ahí está. Ok, acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí si el calor da positivo? ¿Estaría entrando o estaría saliendo? Si este calor neto le da positivo, ¿está entrando o está saliendo? Entra más Está entrando. Está entrando, ¿no? O sea, está entrando, ¿no? se está realizando sobre el sistema. Entonces, en nuestra... ¿dónde tenía? Fíjense allá si coincide con la convención de signos. Sí, sí, coincide. Sí coincide, ¿cierto? Sería realizado sobre el sistema. ¿Y qué pasa si ese calor neto le da negativo? Pues que el sistema está transfiriendo Pero calor. entonces El calor está saliendo. estaría saliendo, ¿no? Estaría saliendo del sistema y por lo tanto se está realizando sobre los alrededores. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí en este caso si da positivo? Si nosotros decimos que el trabajo neto que se calcula como el trabajo que sale menos el trabajo de neto es positivo, ¿quiere decir que sale o que entra? ¿Qué sale? Que sale, ¿cierto? Entonces, ¿coincide con la convención de signos que teníamos? Fíjense allá atrás en sus apuntes. Habíamos dicho que cuando el trabajo sale es ¿qué? Sí, sí, coincide. Coincide, ¿cierto? Sí. Y acá se coloca que cuando es negativo quiere decir que está entrando. O sea, que este valor es más grande cuando es negativo y este valor es más grande cuando es positivo. Entonces, cuando es positivo estaría saliendo y cuando es negativo estaría entrando. Ahora, si yo reemplazo este concepto de trabajo neto de esta manera, pues me altera aquí el sentido de los signos, ¿no? Porque aquí yo tengo trabajo que entra menos trabajo que sale. Y aquí yo tengo trabajo que sale menos trabajo que entra. Entonces aquí como que se invierte y yo llego a esta ecuación que tengo acá, ¿no? O sea, esto que yo tengo acá se vuelve lo mismo que lo que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, cuando empecemos a resolver los ejercicios, vamos a tratar de resolverlos de las dos maneras para que eso quede claro, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá al final va a ser igual a menos el trabajo neto. ¿Sí? O sea, si yo le coloco acá un menos,
esto me queda negativo y esto me queda positivo, que es lo que yo tengo aquí. No sé si quedó claro o si hay dudas. Si hay dudas, por favor háganlas. ¿Sí? ¿Qué horas son? Todavía hay tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar ahí con el tema de la primera ley. Y quiero, antes de continuar, mostrarme aquí una cosa. Listo, está bien. Bueno, entonces, esta es nuestra ecuación de la primera ley cuando nosotros tenemos energía que entra mediante la forma de calor y energía que entra o que sale de la frontera, o sea, energía que se intercambia a través de la frontera en la forma de calor y en la forma de trabajo. Ahora les quería hacer una pregunta. Imagínense que esto es un asteroide que está entrando a la Tierra, ¿sí? Y ese asteroide, cuando está entrando a la Tierra, por el efecto de la fricción, se divide en dos partes. ¿Qué pasa con la energía cuando se divide a la mitad? Digamos que se divide en dos partes iguales, dos partes con masas iguales. ¿Qué pasa con la energía cuando se divide a la mitad? También se divide, ¿no? Se divide a la mitad, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, solo en el concepto de la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo reduzco la velocidad a la mitad, pues reduzco el valor de la energía cinética a la mitad. ¿Listo? Entonces, eso ocurre porque la energía es una propiedad extensiva, depende de la masa. ¿Sí? Entonces, la energía es una propiedad extensiva. Y por lo tanto, depende de la masa. Entonces la pregunta es la siguiente. Nosotros aquí ya encontramos dos formas de intercambio de energía, ¿sí? Pero si la energía depende de la masa, ¿de qué otra manera ustedes creen que puedo yo suministrarle energía a un sistema a través de la frontera? Aumentándole la masa, ¿no? Efectivamente. Si yo a este sistema, supongamos acá, ya deja de ser un sistema cerrado, ¿no? Empecemos aquí que tenemos un sistema en donde está entrando una cantidad de masa, ¿sí? O donde pueda estar entrando o saliendo una cantidad de masa. Entonces, así como la energía depende de la masa, toda cantidad de masa tiene una energía asociada, ¿sí? La energía es un concepto que depende de la masa. Entonces, si yo en un sistema adiciono masa, de la misma forma estoy adicionando energía, ¿sí? Y si yo en un sistema retiro masa, pues estoy retirando energía. ¿Listo? Entonces, aparece una nueva forma de intercambio de energía, ¿no? Entonces, fijémonos en una particularidad entre estas tres formas, ¿sí? Tenemos energía transferida a través de trabajo, energía transferida a través de intercambio de calor y energía transferida cuando yo transfiero masa entre un cuerpo y sus alrededores. ¿Cuál es la particularidad? Que únicamente esta implica la transferencia de masa, ¿sí? El trabajo como el calor no implica que haya una transferencia de masa a través de una frontera. Entonces, en el momento en el que adicionamos este tercer factor de interacción de energía entre el sistema y los alrededores, yo ya puedo definir una ecuación global de la conservación de la energía o una ecuación global de la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo quedaría esa ecuación global? Nosotros ya tenemos estos dos términos. Entonces quedaría de la siguiente manera. La variación de la energía de un sistema entre el estado 1 y el estado 2 es igual al estado final menos el estado inicial y es igual
al calor que entra, menos el calor que sale, más el trabajo que entra, menos el trabajo que sale, más la energía asociada a la masa que entra, menos la energía asociada a la masa que sale. Y esta que tenemos aquí, muchachos, es la ecuación general de la conservación de la energía o ecuación general de la primera ley de la termodinámica. En la próxima clase vamos a resolver el parcial utilizando ya este concepto, para que nos demos cuenta que todo está integrado. Entonces, la variación de la energía de un sistema se puede dar o porque está intercambiando calor con sus alrededores, o porque está intercambiando trabajo con sus alrededores, o porque está saliendo o está entrando masa. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí una particularidad. Vamos a empezar. Esta es la ecuación general. O sea, esta es una ecuación que cumple para cualquier circunstancia. Para cualquier caso donde yo quiera analizar la energía de cualquier sistema. ¿Sí? Esto sirve para cualquier cosa, menos obviamente cuando estamos hablando de la mecánica cuántica, ¿no? Pero todo lo que es la mecánica clásica, la energía se comporta de esta manera. ¿Sí? Porque recordemos que la energía en la mecánica cuántica ya no es continua, sino que es ¿cómo? Se me olvidó el concepto. Si no es continua, es discreta, ¿no? Entonces, en la mecánica cuántica no existe una continuidad de la energía, sino que la energía únicamente los cambios de energía únicamente se dan por paquetes entre los diferentes niveles de energía que hay en los electrones. Pero bueno, eso es otro campo, ¿no? Entonces, esto cumple para la mecánica clásica en cualquier ejercicio, ¿sí? Que ustedes realicen. En ejercicios de, por ejemplo, esta sirve para sus ejercicios de la mecánica que vieron allá atrás, ¿sí? Si estamos hablando únicamente de cuerpos que se mueven en el espacio y no nos interesa el calor, pues esto se elimina, y nos queda que la energía cinética más la variación de la energía cinética más las variaciones de la energía potencial es igual al trabajo realizado, que es lo que vieron allá en sus cursos de dinámica. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de electromagnetismo, incluimos este de acá, ¿sí? Porque en ese caso sería el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico me va a producir una variación de la energía del sistema también. ¿Sí? Ahora, si nos metemos con la parte de la termodinámica, incluimos el calor. Entonces, la variación de la energía de un sistema ahora no es únicamente producido por la variación de la energía potencial y la energía cinética, sino que también nos interesa saber cómo es el cambio de la energía interna. ¿Sí? Es decir, aquella que está asociada a la temperatura o a la vibración de las partículas. Entonces, esa variación de la energía interna puede darse tanto por calor como por trabajo, ¿sí? O por masa. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es empezar a analizar todas las particularidades de esta ecuación, ¿sí? Entonces, empecemos por... Profe, qué pena, antes de que continúen. Sí. ¿Será que me puede dar un ejemplo de trabajo que sale como para contextualizar ese concepto que la verdad no lo tengo bien entendido? ¿Qué significa con trabajo que sale en un sistema? O sea, ¿cómo sale el trabajo de un sistema? Cuando me hablo del trabajo que sale, es trabajo que está realizando el sistema sobre los alrededores. ¿Sí? Entonces, imagínese lo siguiente. Imagínese que usted tiene una bomba. ¿Sí? La bomba está desinflada. ¿Sí? En el momento en el que, entonces, en el interior de esta bomba hay una pequeña cantidad de masa, ¿no? Hay una masa pequeña. Entonces, acá hay una cantidad de energía dentro de esa bomba. ¿Sí? Cuando usted le inyecta masa, usted le está inyectando energía porque le está inyectando masa, ¿no? Pero parte de esta energía que usted le está inyectando se está convirtiendo en trabajo, porque la cantidad de masa se está expandiendo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el sistema estaría realizando un proceso de expansión de ese sistema sobre los alrededores. ¿Sí? Entonces, cuando un sistema se infla, ¿sí? Cuando un sistema se expande, produce un trabajo sobre los alrededores.
Otro ejemplo. De pronto este no quedó muy claro. Pero otro ejemplo. Imagínense que usted tiene un pistón. Un sistema cilindro-pistón. Y usted tiene acá una pequeña... El ejemplo del ejercicio, del parcial. Tenemos una cantidad de agua. ¿Sí? Y esa agua la calentamos. Le proporcionamos calor. ¿Sí? Inicialmente este calor me produce solamente un cambio de temperatura en donde este pistón no se mueve. ¿Sí? Pero en el momento en el que, en que la sustancia se empieza a evaporar, el pistón se desplaza. Se va desplazando, se va desplazando. ¿Sí? Y ese desplazamiento del pistón, ¿qué es lo que está haciendo? Está produciendo una expansión de la frontera de mi sistema. ¿Sí? Esta era mi frontera inicial. ¿Y qué pasó? Que en el momento en el que hubo la evaporación, ese sistema empezó a expandirse. ¿Sí? Y al expandirse, el sistema realizó un trabajo sobre los alrededores. ¿Sí? Ese trabajo se dio porque hubo una expansión de la frontera de mi sistema. ¿Sí? Entonces, en este caso, es un trabajo que estaría saliendo. Profe, o sea que cuando la frontera en vez de expandirse se reduce, es trabajo que entra. Es un trabajo que está realizando, por ejemplo, la presión atmosférica sobre el pistón. ¿Sí? Entonces, la Y presión eso sería trabajo que entra. Que entra, exacto. Ok. Entonces, si es la atmósfera la que está ejerciendo un trabajo sobre este pistón, quiere decir que el trabajo neto que se está realizando sobre el sistema estaría entrando. ¿Sí? Estaría entrando hacia el sistema. Y entonces aquí viene el cuento de los libros, ¿no? A mí me parece que este concepto de que usted se tiene que grabar como de memoria, si el trabajo es positivo, si es negativo, entra o sale, es mejor verlo desde el punto de vista de la energía. ¿Sí? Si un cuerpo realiza un procedimiento de energía sobre otro cuerpo, le está entregando energía. Entonces, si yo tengo aquí una temperatura mayor, si este cuerpo está a una temperatura de 500 grados o de 300 grados, y mi sistema aquí está a una temperatura de 25 grados, pues la transferencia de energía es en este sentido. ¿Sí? Bueno, si se ocurre de manera espontánea, ¿no? Pero sí, entonces aquí hay una transferencia de energía sobre este cuerpo. ¿Sí? Ahora, si este cuerpo se expande desde un volumen 1 hasta un volumen 2, eso quiere decir que está desplazando la atmósfera aquí. ¿Sí? Este cuerpo está desplazando la atmósfera y por lo tanto está desarrollando un trabajo sobre la atmósfera. Entonces eso quiere decir que es un trabajo, es una cantidad de energía que está saliendo de mi sistema. ¿Sí? Y que es una cantidad de energía que se le está transfiriendo a la atmósfera. ¿Sí? Lo mismo acá. Si este cuerpo está a una temperatura muy alta y el ambiente está a una temperatura fría, entonces invirtamos este sentido, invirtamos estas dos temperaturas. Si ahora la temperatura del ambiente es 25 y la temperatura de mi cuerpo es 300 grados, pues yo voy a empezar a transferir energía desde esta condición hasta esta condición. ¿Sí? Pero desde esta condición de 300 grados hasta a la temperatura ambiente. Al ambiente, perdón, que está a una temperatura menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con el tiempo la energía de este sistema se empieza a disipar porque hay una transferencia de energía hacia los alrededores por medio de calor. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo creo que vayamos haciendo ejercicios y miremos las particularidades, yo quiero que pregunten. ¿Sí? Ese tipo de preguntas es las que me parecen importantes que hagan porque ahí vamos resolviendo las dudas. ¿Sí quedó claro? Sí, Profe, ¿Sí? en el ejemplo del globo, entonces ahí se tendría que ver como que el trabajo lo está haciendo la masa al entrar y expandir el globo, o lo está haciendo el globo, sí. o lo está haciendo el globo al expandir como las moléculas que están alrededor de él en el aire. Ambas cosas, ¿sí? Porque él tiene una energía inicial que es una cantidad de masa que es menor que esta masa que está entrando, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que, a ver, espera, lo pienso bien, para no confundir. Entonces, en este caso, hay una cantidad que entra de masa aquí, ¿cierto? Si entra masa, entra energía.
¿sí? Porque la masa tiene una energía. Ahora, una parte de esta energía, por ejemplo, si este globo no fuera un globo, sino que fuera un cubo, un cajón, pues va a ser más difícil meterle energía a ese sistema, porque en un globo lo que pasa es que la energía que yo le inyecto acá, parte de la energía se vuelve y se disipa a la atmósfera, hacia afuera, ¿sí? O sea, parte de la energía que yo le estoy metiendo a este sistema se está inmediatamente disipando en forma de trabajo, ¿sí? O sea, yo le estoy entregando energía acá en forma de masa y el sistema está disipando energía mediante una expansión, ¿sí? Si yo este sistema lo tuviera fijo, pues esta energía que se está disipando la adquiriría el gas, ¿sí? Y al adquirirla el gas, lo que puede hacer es, por ejemplo, que el aire se caliente, ¿sí? O sea, si usted tiene un sistema fijo, ¿sí? Y usted le empieza a inyectar aire, pues la presión de este sistema aumenta, ¿no? La presión de este sistema va a empezar a aumentar, ¿sí? Y al aumentar la presión, también aumenta la temperatura. En la medida en que yo le vaya suministrando cada vez más energía, más y más y más energía, él va a empezar a calentarse y va a empezar a aumentar su presión. Profe, ¿y por qué los tanques estos presurizados de gas, de oxígeno y todo eso son fríos cuando uno los toca? Pues yo sé que esos gases son fríos, pero... Sí, esperen un segundo y denme un segundo y les muestro un video para que eso quede claro, ¿listo? Listo. Son fríos, ¿por qué? Por lo siguiente. Esos tanques están a una presión altísima, ¿sí? Pero en el momento en el que se le va entregando energía, él se va calentando, el gas dentro del tanque se va calentando. Pero en la medida en que se va calentando, también va disipando esa energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, a pesar de que él se va calentando, él se va enfriando porque el ambiente está más frío que el tanque, ¿sí? Entonces, progresivamente la energía de ese tanque se está disipando en forma de calor, ¿sí? Yo ya les voy a mostrar un ejemplo aquí. Si quieren ver videos así como curiosos sobre ciencia y eso, en YouTube hay un tipo, el tipo es bastante ácido con sus comentarios y todo, entonces no es políticamente correcto, pero es un químico, es un tipo bastante, pues... Es químico y ácido. Es químico y es ácido, ¿sí? Es un químico, pero que tiene muchos comentarios. Por ejemplo, él tiene una serie de videos en donde habla sobre los terraplanistas, una serie de videos donde habla sobre los creacionistas o donde habla sobre productos que no sirven para nada, ¿sí? Y los desconstruye mediante la aplicación de la termodinámica. Entonces él dice, ese invento que están tratando de financiar ahí o que fulano de tal está tratando de vender ese equipo, eso no sirve para nada, ¿sí? Porque eso no se puede lograr termodinámicamente porque la segunda ley de la termodinámica se lo impide. Entonces, el problema es cómo es el video. Buscar cosas en YouTube, cuando a uno se le olvidan es... vamos a ver. Vamos a ver si... aquí lo encontré. Excelente. Entonces, fíjense lo que pasa con un tanque cuando se transfiere energía y le colocamos una cámara térmica. Estamos viendo el tablero, profe. Sí, denme un segundo. Bueno, les voy a colocar el sonido del video y yo les voy de todas formas explicando por si no se va entendiendo. ¿Listo? ¿Está en la cámara? Sí, señor, ahora sí. Listo. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él tiene aquí un cilindro que está a una presión alta, ¿sí? Aquí todavía no ha abierto la válvula, entonces aquí la válvula está marcando 0. En el momento en el que abra la válvula, esto se va a disparar aquí hasta la presión del cilindro y esto es un regulador de presión. There is in a cylinder, ¿sí? and it's just short of ¿sí? 200 Porque se permitió el conducto del gas que está acá hasta este punto. atmospheres. And then I've got a secondary regulator here who's going to tell me what the pressure is. So I'm just going to put on... Entonces, ¿cómo funciona esto? Él abre esta válvula y permite que el sistema se conecte hasta este punto, ¿sí? Esta es una válvula reguladora de presión que él la abre aquí para regular la presión a la que quiere que el gas salga a la salida, ¿sí? Con esto usted controla cuál va a ser la presión máxima a la cual va a salir el gas a través de este punto. Entonces, él la empieza a abrir y empieza a aparecer acá un valor de presión. I want a couple of
right? And we're ya going lo to open abrieron. it. And then I've got a secondary regulator here ¿Sí? Aquí está abriendo la who's going to válvula tell me y what the aumenta la pressure presión. is. So I'm just going to put on, oh, I don't know, a couple of bar. Right? And we're going to open it. Está a un bar, una atmósfera. And ¿Sí ven Yeah, que that's just él a abrió couple aquí la of bar. válvula y se mantuvo aquí la presión? Bueno, cayó un poquito porque hay una expansión aquí del gas, entonces cae un poco, pero se trata de mantener. a couple of bar I can hold with my finger. Not that big of a deal. If I jack this up to, oh, I know, 6 bar, yeah, it gets harder to hold with my finger. Alright, and if we jack it up to about 10 bar, it now gets really difficult to hold with my finger. I really can't do it. Está diciendo que es difícil de contener la presión. That's 10 bar. If I take this off and open the cylinder, that's 200 bar, which, as you can tell, is going to be loud. So let me get a wrench and I'll do that. Entonces lo que está haciendo aquí es que va a abrir esta válvula con este tanque que está a 200 bar. Entonces que va a sonar muy duro porque es muchísima la presión. So, this is not going to be 200 bar, okay? Él no la va a abrir completamente porque de todas formas es peligroso. Make sure he's actually braced into the wall. Loud enough? Esto es en realidad bastante ruidoso, ¿no? So, Pero bueno, esto es más como él ahí como haciendo experimentos con el tanque, ¿no? it's quite a blast comes off that. But anyway, so that's what 200 bar looks like. And that's basically what Elon Musk would be proposing to use to accelerate and decelerate his cars, which is an absolute farce on so many levels. But anyway, let's see if we can do something else interesting with these cylinders. So here I have my high pressure transfer line. You'll notice I got various pieces of tape ¿Qué es stuck lo on que él va a here. hacer? Él tiene aquí una cámara térmica y va a empezar a mirar cómo varía la temperatura de este tanque cuando lo conecta con otro tanque y empieza a hacer una transferencia de masa de un tanque al otro. That's so the thermal camera can actually see them. Otherwise, the thermal camera really won't see the temperature of the metal. So here I have my cylinder, which I'm about to fill. So Entonces, this él thing va a agarrar is la masa que está en este tanque y la va a utilizar para llenar este otro tanque hasta una determinada presión. it's about 10 bar. Okay. So Entonces este está a 200 atmósferas y este está a Push the line. 5 a 10 atmósferas. Let's go on a little. That's good. Esto en realidad es bastante peligroso porque ya no se va a dar cuenta por qué. So I've never done this before, and you really do have to respect your high pressure gases. You really do. Algo interesante, ¿se acuerdan lo que les decía de la radiación? Esto es una cámara sí. que identifica la radiación en el espectro infrarrojo, ¿no? Entonces fíjense el cuerpo de uno cómo está irradiando energía. Fabuloso. Now this is just to give you a demonstration of some of the problems that you get when dealing with high pressure gases. The most Entonces, la important one pregunta es being la siguiente, muchachos. ¿Qué es lo que va a suceder en este proceso? Va a salir gas, va a salir una cantidad de masa de acá y va a entrar una cantidad de masa de acá. ¿Ustedes qué esperan que suceda? ¿Qué creen que va a pasar con la temperatura? Debería calentarse un poco porque se le estaría agregando energía, ¿no? ¿En cuál cilindro? En el de la derecha. El de la derecha, sí. ¿Y qué va a pasar con el En el cilindro de la derecho? derecha aumenta y en el otro disminuye, ¿no? Ajá. Entonces, en uno va a aumentar la energía y en el otro va a disminuir la energía. Entonces, ¿qué esperan que suceda con la temperatura de heat cada flow. cilindro? So if I were to just get a bicycle pump, En uno va a aumentar, en el otro va a disminuir. you only compress it probably a factor of 5 to 10, but that can actually get hot to the touch. And that's only giving you 5 atmospheres of pressure. Here I have 200 atmospheres of pressure. In principle, if you take gas and you compress it a factor of 200, the temperature of that gas goes up to about 2000 Kelvin, which that's going to do some damage. Now, all right,
you know, most of the heat gets absorbed by the big bricky things, but it's still a lot of energy to have in the gas that you've got to dissipate. So, what I'm going to do is I'm going to gently open this one, and gently open this one. And this one doesn't matter so much. This one can be mostly open. And then this one, there we go, just like that. Now, instantly you can see where it's getting cold. Yeah, so it's getting cold here. And ¿Sí están viendo el cambio de la temperatura? Se dan cuenta que aquí empieza a aumentar la temperatura, ¿no? Está entrando masa, está entrando energía. Entonces, al entrar energía, esto es un sistema cerrado, ¿no? Obviamente. Entonces, lo que va a empezar a pasar es que se empieza a aumentar la temperatura porque su energía es cada vez mayor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, algo interesante es que en las válvulas, cuando se pasa por un orificio, la temperatura siempre se reduce, ¿sí? Siempre que usted pase un gas a través de un orificio en donde usted tiene una caída de presiones, ahí siempre se producen caídas de temperatura, que es algo interesante también. Eso se ve más en... This guy's heating up almost straight away. That's amazing. Oh, he's warm to the touch. This is where you got to be really careful. This is not. I'm not really opening these things up. Yeah, they're only just. Yeah, this guy is hot to the touch. Entonces, Well, sí, no, lo que usted me okay, está diciendo, pero entonces, ¿cómo hacen para presurizar los tanques? ¿Sí? Entonces, la presurización de un tanque tiene que hacerse con el debido cuidado para que usted no llegue a alcanzar temperaturas peligrosas, ¿sí? Sino que la presurización se debe dar progresivamente junto con una disipación de esa energía que se estaba aumentando en ese tanque. Not hot to the touch. He's warm to the touch. Let's give him a bit more. All right. So we started this at about 10 bar on it. I'm quite sure what he's at the moment. Actually, you see now the whole cylinder here is starting to cool down. ¿Sí ven que está empezando a cambiar de color? You see most of the cooling here, but it's all over the place. This guy, oh, now he's getting up to... I'm going to stop there. As like I was saying, I've not done this before. And he's a body temperature type. He's same temperature as me. I take this off. Of course, there's going to be the spare gas venting just in the connector. I just want to see how much I transferred over. Right? You'll recall that this guy. Entonces, pueden seguir viendo los videos de él. Se llama Thunderfoot. Para el que quiera de pronto seguir sus videos, es bastante interesante. Pregunta, ¿y ahí cómo harían para disipar la energía? La energía se empieza a disipar progresivamente. Usted puede, por ejemplo, ¿qué sucede en una moto? En una moto, el motor de una moto se refrigera con el aire del ambiente, ¿sí? Y en una moto usted lo que ve es que le colocan acá unas aletas, ¿sí? Que es lo que se llama un disipador de energía, ¿sí? Ese disipador, esas aletas lo que hacen es que empiezan a disipar la energía porque usted está aumentando el área de transferencia de calor. Entonces, lo que se hace es que la presurización se debe hacer lenta, de tal manera que el calentamiento de este tanque no sea lo suficientemente rápido para que se lleguen a presiones peligrosas, sino que, a condiciones peligrosas, perdón, sino que la temperatura de este tanque se permita progresivamente disipar de nuevo al ambiente, ¿sí? Recordemos que si este tanque está aquí a una temperatura alta y el ambiente está a una temperatura baja, pues naturalmente, de manera espontánea, va a haber una transferencia de calor de este tanque hacia afuera. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como se disipa. Ahora, si usted le coloca aquí un aislante, pues usted va a mantener la temperatura aquí caliente, lo cual no es recomendado, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Señor. Entonces, yo creo que vamos a dejar ahí, muchachos. Si quieren echar una revisada ahí a ese canal, es bastante interesante. Entonces aquí tienen el canal, por si lo pueden ir buscando. Y lo que les digo, él tiene puros videos como de este tipo, que son así como qué sucede con diferentes equipos, cuando se someten a diferentes condiciones, cosas de química, explosiones. Es bien interesante lo que él hace.
Entonces, vamos a dejar ahí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Traten de revisar el tema de primera ley. Vamos a empezar a hablar sobre primera ley en sistemas cerrados. Entonces, si volvemos a nuestra clase, ¿cuáles serían los conceptos de la ecuación fundamental que tendríamos que estudiar en un sistema cerrado? La masa no sale, ¿no? La masa no entra ni sale. Entonces, en un sistema cerrado vamos a considerar las diferentes formas de energía y únicamente nos interesa saber cómo son las interacciones de calor y de trabajo. Y este término queda guardado para lo que es volúmenes de control cuando veamos sistemas abiertos. ¿Listo? Primero vamos a ver sistemas cerrados, solo estos dos, y después miramos qué sucede en un sistema abierto. Listo, bro. Listo, muchachos. Entonces, vamos a dejar ahí por hoy. Y si hay dudas o comentarios o lo que sea, nuevamente, pues me pueden escribir ahí por el Discord y nos vemos en la próxima clase. Bueno, muchachos, entonces, que tengan buen fin de semana y hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.